Es gracias al Eterno que definitivamente podemos tomar otra clase, otra sección. Y pues vamos a retomar otra vez desde el comienzo de Mateo 27, ¿sí? Como para tener también una consecutiva. La clase pasada no alcanzamos a ver mucho. Entonces, pues nos sirve también de preámbulo a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a orar. Iniciamos con la clase que nos corresponde el día de hoy. Hoy nos corresponde todo lo que es Mateo 27. Ya acabamos todo Mateo 26. Y recordemos que Mateo 26, ¿de qué se trataba? Se trataba acerca de la última cena o lo que se conoce como la última cena de Jesús antes de ser entregado, ¿no? Después vimos todo lo que pasó con con Getsemaní, cómo es prensado, cómo tuvo que pasar por la prensa, igual que los olivos para poder dar el aceite. Y pues así pudo ser Jesucristo o Yeshua, ser la luz, ser el pan y pues ser esa palabra viva que necesitamos para nosotros, ¿no? También vimos parte del tiempo de su entrega, sí, vimos la primera parte, ya ahorita vamos a entrar un poquito más acá, ya empezamos a ver lo que pasa con Judas, sí. Vamos a empezar a ver lo que es todo en este capítulo 27. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la muerte de Judas, con el juicio de Yeshua, ¿sí? Y qué pasa en el transcurso de la vía dolorosa, es decir, desde el transcurso de que es sentenciado allí en la plaza y todo lo que pasa hasta ser directamente crucificado y pues muerto y enterrado, ¿no? Eso es todo lo que nos va a relatar todo el capítulo 27. Por sí nos relata mucho y habla mucho, tiene muchos simbolismos de los cuales necesitamos ver y estudiar con despacio, ¿no? Por eso en este capítulo creo que es otro que nos vamos a demorar un poquito, incluso de pronto un poquito más de lo que nos demoramos con el capítulo 26, porque a pesar de que en estos dos capítulos 27 y 28 no hay tantas letras, como lo dije la clase pasada, más o menos son como de los dos capítulos, como unos 6 versos no más, ¿sí? Del resto son como el relato de lo que está pasando. Y pues es importante estudiarlo más, pues creo que acá ninguno hemos estudiado el verso por verso, literal de Mateo. Y necesitamos entender muchas de las profecías que Jesucristo hizo y creo que uno de los lemas con los que yo también estudio estas letras en rojo o las palabras de Jesucristo son los hechos en rojo. Es decir, los actos o el ejemplo que Jesucristo dio a lo largo de toda su vida, incluyendo en este proceso, porque creo que es donde más ejemplo nos dio y donde realmente se ve el cumplimiento de muchas de las cosas que él nos decía. Por lo menos el no odiarás a tus enemigos. Y él sí tenía motivos para odiar, y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar ya de lleno, vamos a orar. Eso es como un preámbulo, pero pues vamos a orar directamente para el estudio. ¿Listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a entender, Señor, qué fue lo que tú quisiste darnos a conocer a través de todo el proceso de la crucifixión, de la entrega, del juicio, incluso con lo que pasó con Judas, Padre. Que nosotros lo podamos entender, que nosotros podamos conectar con todas las escrituras, cada uno de los eventos, porque creo que este es uno de los eventos que más deberían estar presentes en nuestras vidas y que más deberíamos estar estudiando, revisando y sobre todo entendiendo para entender la grandiosidad, la grandeza del acto que tú hiciste por nosotros y que realmente nosotros deberíamos estar allí, Padre.
Te doy gracias por tu palabra, te pido que seas tú el que hables, te pido que seas tú el que nos dirijas y nos des el discernimiento correcto, la interpretación correcta acerca de estos pasajes. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, Amén familia. y amén. 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 Bueno. Entonces, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con, empezamos hoy con todo lo que tiene que ver con Mateo 27. Sí, la clase pasada vimos casi 3 versos, 4 versos, no me acuerdo bien. Ya vimos algunos, pues los vamos a retomar. Igual no fue mucho lo que avanzamos, realmente fue como 5 minutos, 10 minutos, no fue más. Y la idea es retomarlos, no vamos a entrar mucho de lleno en los primeros versos, pero sí para entender todo el contexto que venimos hablando, ¿no? Entonces, como les dije, acá vamos a ver 3 procesos importantes, que es el juicio, muerte y crucifixión de Jesucristo. Y pues ahí también le añadiríamos todo lo que pasa con Judas, que realmente es la primera parte del relato. Es curioso porque acá vamos a ver que hay como un stand-back. Entre el capítulo 26 y el capítulo 27 hay un lapso de tiempo donde es como que no se cuenta lo de Jesucristo, sino empieza a contar todo lo que pasa con Judas. Pero eso no quiere decir que con Jesucristo no haya pasado un proceso ahí. Es lo que yo les digo a ustedes, es como cuando en una película, ¿no? Pasa de una escena, muestran otra, pero al mismo tiempo las están mostrando ¿qué? Paralelo, ¿no? Posiblemente lo de Judas y todo lo que pasó con Judas era paralelo a lo que estaba pasando con Caifás, ¿sí? En el momento, no sabemos en qué momento es que Judas va ante el Sanedrín, entrega las monedas de plata y todo eso, no sabemos en qué momento en el transcurso, si en la noche, si al amanecer, si al atardecer, después de ser entregado Jesucristo. Muy posiblemente después, cuando ve que Jesucristo no va a hacer nada, no va a pelear, y pues ahí es cuando él se da cuenta que entregó ¿qué? Sangre inocente, ¿no? Muy posiblemente fue al amanecer del siguiente día, ¿no? No sabemos, por eso les digo acá, ese es como un evento que se muestra aislado de la cronología de la muerte de Jesucristo, porque realmente no dice al atardecer, al siguiente día, no dice como un específico de tiempo, ¿listo? Entonces, pues vamos a iniciar. Y recordemos, bueno, acá ya esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Y recordemos que acá vamos a entrar a estudiar un poquito más a fondo todo lo que es el verso por verso, o sea, casi vamos a ir casi verso por verso, porque vamos a estudiar mucho mejor las obras de Jesucristo como las palabras de Jesucristo para entenderlas. Y sobre todo, que vamos a ver que en el transcurso de este capítulo 27 se cumplen muchas de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y esto es vital, es importante para nosotros porque casi siempre nos dicen, no, es que Jesucristo vino y cumplió tantas profecías, ¿no? Nos dicen que más o menos 300 profecías, pero realmente yo cuando empecé a estudiar todo esto de las letras rojas, yo dije, pero qué profecías o qué es lo que dicen que cumplió Jesucristo, ¿no? Y es porque uno a veces deja de leer el Antiguo Testamento, o no lo estudia o le parece que es muy anticuado. Y realmente es tan vital conocer el Antiguo Testamento para conocer qué fue lo que Jesucristo cumplió. Yo les estaba diciendo como preámbulo la clase pasada, y es que él cumplió varias profecías, Isaías 53, Salmos 22, Salmo 2, no en su totalidad, pero sí parte. ¿Sí? Y lo mismo, otro de los textos que él también cumplió fue, o bueno, parte de Sofonías y otros textos, ¿sí? De los cuales es importante ver que se van a cumplir, ¿sí? Entonces,
por eso la importancia de estudiar, no solo entender las palabras de Jesucristo en su momento, en su tiempo como tal, sino también entender el por qué él estaba cumpliendo muchas cosas a nivel profético. ¿Sí? Incluyendo Daniel 9, ¿no? Que nos habla de que el Mesías tenía que ser muerto, no por sí, sino que él se iba a entregar y esto nos da mucha luz a lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de entender esto. ¿Listo? Vamos a entrar ya de lleno al capítulo 27. Vamos a entrar desde el verso 1. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, ya todos sentenciaron. Acá vemos que dice que el consejo y todos los principales sacerdotes, acá es curioso que metan a todos, y es muy posiblemente que no sea todos los sacerdotes o los que estén ejerciendo en ese momento, sino muy posiblemente todo el consejo del Sanedrín. ¿Sí? Recordemos que el consejo del Sanedrín son 70 más uno, ¿no? 70 sacerdotes o personas que eran entre saduceos, fariseos y escribas, ¿sí? No sabemos, bueno, más o menos ellos eran los que componían todo el Sanedrín, que eran 70 personas, más uno que era ¿quién? El sumo sacerdote, ¿sí? Y por eso dice que todos ellos convinieron o llegaron a un acuerdo de qué? De matarle. No podemos decir, y acá curiosamente Mateo dice que todos, pero pues realmente nosotros no sabemos si realmente todos votaron, sino que llegó como un acuerdo. Eso es como en una votación, ¿no? Cuando llega, por lo menos ahorita que están de las votaciones presidenciales, cuando gana el presidente, toda Colombia escogió a tal presidente, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todos hayan votado por él, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, muy posiblemente el acuerdo fue, el último acuerdo después de la votación fue que llevaran a muerte a Jesucristo. Y sigue en el verso 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Sí? Acá hace énfasis de que fue atado, ¿sí? Cuando hablamos de que fue atado, y curiosamente, pues Jesucristo no puso resistencia, no puso nada, y cuando una persona atada es ¿por qué? Porque realmente hizo un delito, ¿no? Acá cuando alguien lo llevan preso y lo llevan directamente con esposas, a lo que anteriormente era atado, ¿no? Era porque había cometido un delito, porque era sumamente peligroso, sí, cosas así por el estilo. Pero incluso aquí a él todavía no se le había condenado a muerte. Estaba en proceso de qué? De juicio. Y curiosamente ya lo llevaban atado. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Acá Poncio Pilato hasta el momento ni sabía qué era lo que estaba pasando. Él hasta ahora se iba a enterar, ¿sí? Entonces acá todavía no podemos ver que Roma haya metido la mano, ¿sí? O que los romanos, el imperio romano de esa época, sino que eran quienes los líderes religiosos, ¿no? Y esto, recordemos que yo les estaba diciendo que esto tiene que ver mucho con lo que estaba pasando con Isaac y Abraham. Sí, la entrega de Abraham, lo que él hace de querer sacrificar a su hijo. Y lo que yo les estaba diciendo en la clase pasada es que Isaac se dejó atar y estamos hablando no de un joven de 10, 8, 9 años o menos, que podríamos decir que pues el padre lo podía someter fácilmente, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hombre de casi 30 años, ¿sí? Se dice que más o menos tenía 30 años Isaac para esa época y que él se dejó atar. Lo mismo que hizo Jesucristo. Se dejó atar por su padre, ¿sí? Pues Dios lo estaba entregando. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Cumplir.
¿sí? La parte que le correspondía dejarse entrar, ¿no? Y cuando Isaac pudo haber peleado, y Abraham tenía más de 100 años en ese momento, pues imagínate, Abraham cuando tuvo a Isaac fue más o menos tenía 100 años, y si le sumamos todo el tiempo de Isaac, pues era más o menos de 130 años cuando pasó el evento del sacrificio. Haciendo así como una cronología, no es realmente exacta, para que no me vayan a lapidar. No es exacta, sí, posiblemente pueden estar faltando varios o posiblemente estoy añadiendo años, pero es más o menos aproximado, ¿sí? Isaac, con toda la vitalidad que tenía y con toda la fuerza que tenía, muy posiblemente pudo que haberse defendido, haberse hizo, ¿no? Yo no me voy a dejar, ¿no? Igual que los jóvenes hoy en día. Hoy en día no es que se dejen tan fácil gobernar o liderar por sus padres, ¿no? Y es difícil. Imagínate, pues a una edad de 30 años, ¿no? No es lo mismo coger y decirle a un hijo de 30 años o 33 o 35 años, decirle, venga, papito, hágame esto y todo. Ya uno como que lo piensa más veces, ¿no? Del decirle, venga, ¿sí? Imagínate, ¿no? A Abraham de tan edad, ya tan anciano, y aún así Isaac quererse entregar. Y algo que yo les decía es que Isaac posiblemente no solo se dejó atar por amor a su padre Abraham, sino realmente porque estaba sometido ¿a quién? A Dios. Porque realmente dijo esto fue algo que Dios le pidió a mi papá. No es algo que mi papá quiera hacer, sino que fue algo que Dios le dijo a él y que aún mi papá piensa que Dios va a proveer, ¿sí? O sea, imagínate esa obediencia que no solo tenía Abraham, sino que también tenía Isaac, de querer entregar incluso su propia vida con el fin de cumplir el mandato de Dios. Y esto es algo que creo que yo nunca lo había visto de ese punto de vista, ¿no? De llegar hasta ese punto de obediencia, del cual vamos a ver cómo a lo largo de toda la crucifixión nos relata el mismo evento de Abraham e Isaac, que esto es una interpretación que tiene el pueblo judío, ¿no? Y que me parece hasta muy bonita porque nos hace, nos recuerda esa conexión que tiene el sacrificio o este tipo de sacrificio que hizo Abraham con Isaac, que realmente no llegó a mayores, llegó Abraham, muy posiblemente llegó a sentir la pérdida de su hijo a nivel espiritual, sentimental, ¿sí? Pero a nivel físico, Dios detuvo el cuchillo, ¿no? Pero algo que pasó con Jesucristo es que él sí, literalmente fue llevado a la muerte, ¿no? Y acá vemos que en este lapso de tiempo, ¿qué pasa? Hay un stand-by. Hay un tiempo donde como que cogí para la escena, hagan de cuenta que está en la película, para la escena de todo lo que está pasando con Jesucristo y ahora nos retoma otra vez a Judas. Y acá es donde vamos a ver las consecuencias de lo que Judas o de lo que realmente él trató de hacer, ¿sí? Eh, Vamos a ver esto, sigue en el verso 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Acá es donde yo les digo que no relata el tiempo, pero eso ya fue después de que del consejo el Sanedrín. Muy posiblemente acá Judas se enteró de lo que el consejo dictaminó y dijeron acá este está condenado a muerte, es un reo de muerte. Y pues Judas dijo, he pecado. Ahí yo creo que es cuando le cae el 20, cuando realmente se le ilumina la cabeza o se le cae la venda de los ojos, no sabemos.
y donde entiende que lo que había hecho estaba mal. Y posiblemente Judas no lo entregó a mal, como yo les estaba diciendo, o lo he dicho en otras ocasiones, posiblemente Judas no lo hizo con el anhelo de matar o porque odiaba a Jesucristo, sino porque quería que el reino de los cielos se adelantara más. ¿Sí? Porque quería que Dios impusiera su reinado a través de Jesucristo de manera inmediata. ¿Qué estaba haciendo? Le voy a ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios, entrego a su hijo y su hijo se tiene que manifestar porque no se va a dejar matar así como así, ¿no? Pues eso estaría en el pensamiento de nosotros. O sea, pues imagínate, ¿qué rey va a dejar que su hijo muera así como así en otro reino? O sea, por más que se quiera, no. Va a defender, va a mandar a su ejército, el hijo va a estar allí, va a pasar algo, ¿sí? Pero cuando Judas ve que no pasa nada, que Jesucristo se entregó, que ya llevaba toda la noche allí preso en la casa de Caifás y ve la sentencia que está pasando en el Sanedrín y que va a ser llevado directamente ante Poncio Pilato, pues él dice, no, o sea, definitivamente, ¿sí? Esto peque. Hice lo incorrecto. Posiblemente él pensó y creyó este no era el Mesías, este fue uno de los que se levantó pensando que era el Mesías, pero no era. Me equivoqué y tomé una decisión muy mala. Posiblemente eso era lo que él estaba pensando. No sabemos realmente qué estaba pasando en la mente de Judas. Eso, si a nosotros se nos pasan mil cosas en segundos, en minutos, y a veces tomamos decisiones tan equivocadas o decisiones tan rápidas que a veces decimos, venga, ¿yo por qué hice esto? O sea, ¿yo por qué tomé este camino? ¿No? Y es curioso, no sé si ustedes se han puesto a analizar las decisiones que ustedes han tomado desde que salieron del colegio, que es cuando ya empezamos a tomar unas decisiones más independientes, ¿no? O de la prepa en México. Eh, Pónganse a pensar y ustedes decían, no, vamos a hacer esto, mientras que estaban en el colegio, pero después de que salieron del colegio o de la prepa, ¿qué pasó? Las decisiones fueron coherentemente a los planes que tenían o de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que estaba pasando, también hubo influencia para que tomáramos otras decisiones, ¿no? Y eso pues hablándolo en todos los aspectos, trabajo, amigos, familia, cortar lazos, no solo eso, sino también con quién me voy a unir, eh, todo eso hacia dónde te fue guiando y realmente el resultado que hoy tienes es el mismo resultado que tú querías cuando estabas en la prepa o en el colegio, ¿no? Que es cuando uno más sueña y más tiene ilusiones, ¿no? Pero a veces la realidad choca tan de repente con nosotros que a veces es totalmente diferente. Y esto fue lo que pasó con Judas. Judas pensó muy posiblemente que era correcto lo que estaba haciendo. Igual que muchas de las decisiones que a veces tomamos nosotros que pensamos que son correctas, pero que definitivamente nos están llevando a una caída, un precipicio que no nos lo imaginamos, que gracias al Eterno ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Y que no hemos hecho una decisión tan grande como la que hizo Judas. Pero siempre Judas tuvo esa opción y Dios siempre le dio esa opción de cambiar de parecer, de no hacerlo, ¿sí? Incluso el mismo Jesucristo le dijo, hazlo pronto. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando sus papás le dicen algo y saben que estamos haciendo algo malo y en vez de regañarnos, nos dicen, vaya, sígalo haciendo, es curioso porque ya uno, ¿qué?
empieza a retroceder el paso, ¿no? Ya uno como que no quiere cumplirlo, uno ya sabe lo que le espera. Es curioso que acá Judas todavía estuviera medio hipnotizado, por así decirlo, medio cegado, o es como decimos, endurecido su corazón. Él mismo endureció su corazón. A tal punto lo endureció que dice, recordemos que eso lo estudiamos cuando estaba pasando lo de la última cena, ¿sí? Lo que se conoce como última cena, que incluso dice que entró Satanás y que lo incitó a que realmente lo hiciera. O sea, ya no hubo retorno, ¿sí? En ese momento. Acá es cuando Judas se da cuenta. Judas se da cuenta que todo lo que estaba haciendo había hecho totalmente malo. Pero ¿qué dijeron los del Sanedrín? O sea, es diferente la actitud que tiene Judas en este momento a lo que realmente tenían los líderes religiosos. Y esta es una actitud de incredulidad, una actitud de dureza espiritual tan grande que tenían los líderes religiosos de esa época que ellos nunca pensaron que estaban en lo malo, que habían hecho lo incorrecto, a diferencia de Judas. Vemos ahí el verso 4, ¿sí? Finalizando el verso 4 que dice, más ellos dijeron, ¿quiénes? Los líderes religiosos, ¿sí? ¿Qué nos importa a nosotros? O sea, imagínate, ¿no? Dice allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es curioso que allá le dijeran allá tú, o sea, eso no tiene nada que ver con nosotros, cuando realmente ellos tenían su parte, porque ellos estaban haciendo negocio de sangre inocente, algo que los líderes religiosos pensaron que se habían lavado la mano y que el que había cometido el error era Judas, ¿no? Es como hoy en día el cerebro, ¿no? El cerebro de todo quien eran los líderes religiosos. Y el que actuó, ¿quién fue? Judas, ¿no? Pero ¿será que hoy en día, a nivel legal y a nivel de leyes, es justificado que el cerebro no lleve castigo? ¿Será que ante la ley humana no hay castigo para aquel que arma y para aquel que es el que está armando todo, ¿sí? Y que sea otro el que lo haga, o sea, no se está ensuciando realmente las manos, solo está haciendo el que forma la idea. ¿Será que eso es castigable ante la ley hoy en día? ¿Ustedes qué dicen? Pues debe castigarse, porque dice un dicho aquí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, Ujú, ¿no? Entonces, uno lo planea y el otro lo ejecuta. Entonces, hay responsabilidad compartida. ujú, Bueno, es lo que es- yo opino. ujú. ¿Alguno tiene otra opinión o están de acuerdo con Pedrito? Yo estoy de acuerdo con Pedrito. Ujú. Bueno, entonces si vemos, realmente los dos son castigados. O sea, porque siempre para todo mal, es decir, para todo pecado, para toda maldad, siempre hay un pensamiento anterior. Algo que lo quiere mostrar y se va a ejecutar. Para el robo del banco no voy a decir voy a robar el banco y ya, ¿no? Incluso hay varias películas acerca de esto. No sé si ustedes se han visto las películas donde empiezan primero a hacer todo el proceso, que es casi la mayor parte de la película, ¿cierto? Antes de entrar a robar el banco. El cerebro tiene, creo que la mayor parte antes de aquel que lo ejecuta. Y eso es castigable, es condenable, ¿sí?
Eso se ve a lo largo de la ley, eso es castigable. Por eso, a pesar de que estos líderes, incluso Jesucristo llega a decir que Sodoma y Gomorra iban a judicializar o iban a juzgar a los de su época. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra lo que tenían es que se habían perdido literalmente, pero, o sea, habían tomado una decisión, no estar con Dios. Pero el problema con los que estaban de su época es que estaban un pie acá y un pie allá, por lo menos los líderes religiosos. El pensar de seguir a Dios y seguir creer que podían cumplir de acuerdo a su voluntad o a su estándar que ellos pensaban que era lo correcto. Es muy diferente pensar que mi estándar o que mi línea de pensamiento es lo que es correcto pensar, que es lo que Dios me demanda que es correcto, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Y por eso ellos, pues, ¿qué pasó? Se endurecieron. Ellos no tenían culpa, ellos no tenían remordimiento a diferencia de la que tuvo Judas. Judas sí tuvo remordimiento, posiblemente sí hubo algo de arrepentimiento, pero el problema es que la culpa y el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento real del que habla las escrituras. Cuando nosotros nos hablan de arrepentimiento, lo vemos como algo muy ambiguo, ¿sí? Algo que no entendemos del todo. Yo nunca entendí muy bien la palabra arrepentimiento. Para mí eso el de no tirarle al blanco sonaba muy ambiguo, porque ¿a cuál blanco tengo que tirarle, no? Eh, debe ser mi objetivo para no fallar? Y eso es algo que a ti nunca te lo explican a nivel de doctrina cristiana, ¿no? No te dicen, mira, es que tienes que cumplir estos requisitos y eso te va a ayudar a tirarle al blanco. No es lo mismo yo coger el dado y tirar a yo saber cómo tirar, porque hasta en eso tiene su estrategia, hasta en eso tiene su modo, ¿no? Nosotros podemos ver y hay mucha gente que puede tirar y tirar y tirar y aún así nunca le va a dar. ¿Por qué? Porque hay que tener estrategia, hay que saber, hay que analizar cómo yo debo tirar el dardo para llegar a ese blanco, ¿no? Es lo mismo con el arco y la flecha. No es lo mismo yo que no sé nada, coger el arco y pensar que le voy a dar en el blanco de una vez. Eso es difícil porque tengo que tener demasiado entrenamiento para que yo realmente ejecute la fuerza correcta, la mire y tenga el brazo del otro que tiene que estar derecho correcto y pueda llegar al blanco, ¿no? Es de mucho entrenamiento. Entonces, si a nosotros no nos explican el antes para no fallar ese blanco, para realmente no estar tirando dardos al aire, ¿sí? Sino que realmente tenga que llegar al destino que es. Y eso es lo que nos aterriza las escrituras, la Torá, la ley dada a Moisés. Es el que me dice, mira, este es el lineamiento que tienes que hacer y tienes que irte por esta ruta, ¿no? Eso es algo que nos dice las escrituras. Por eso ya no vas a ir con los ojos vendados. Ya no vas a ir diciendo, venga, voy a tirarle y no le atinas a nada, ¿no? No eso, sino que realmente vas a poder llegar al lugar que quieres llegar porque tienes la estrategia, tienes qué es lo que debes de hacer, te está enseñando qué debes y qué no debes de hacer, ¿sí? A diferencia de hacerlo solo por hacerlo, ¿no? Entonces, cuando entendemos el término de arrepentimiento, sí, y realmente arrepentimiento es que volver, ¿no? Es ese término en hebreo de techubá, que realmente viene de la raíz chub, que quiere decir volver. ¿Volver a dónde? Volver a la instrucción de Dios, volver a las escrituras, volver al primer diseño que Dios dijo
para yo poder caminar en lo correcto. Y ahí sí no voy a andar por el camino equivocado, errando, ¿sí? Y el remordimiento es totalmente diferente. Casi siempre pongo el ejemplo con el borracho. ¿Qué pasa con el borracho? El borracho va y toma a la mañana siguiente con su jaqueca, con su dolor de cabeza, ¿sí? Llega y dice, no voy a volver a tomar. Y se arrepiente por el dolor, incluso puede llorar del dolor, incluso puede tener mil cosas por haber tomado. Hay gente que le da muy duro, como hay otra que no, pero puede estar en ese arrepentimiento y decir, no voy a volver a tomar. Pero ¿qué pasa? A los 8 días, a los 2, a los 3 días, tú lo estás viendo otra vez allá, tomando, ¿no? ¿Eso qué es? Remordimiento. Es algo que me causa dolor, no quiero volverlo a vivir, pero aún así lo hago, ¿sí? Eso es remordimiento. No hay un cambio. Un arrepentimiento genuino genera cambio. Por algo Juan el Bautista decía, ¿sí? Y le decía a los líderes religiosos que venían ante él, recordemos que le decía generación de víboras, quien los llamó, quien les dijo que podían salir de la ira venidera, ¿no? Algo así les dice, pero el que les dice más bien hagan qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Como es un fruto digno de arrepentimiento. Cuando hablamos de fruto, es una evidencia, ¿cierto? Cuando Juan les estaba diciendo eso, le estaba diciendo, muestren con sus acciones, con sus actos, que realmente se están arrepintiendo y quieren vivir de acuerdo a lo que Dios está diciendo. O sea, es como decirle a un pastor hoy en día, arrepiéntete y vuelve a lo que Dios está diciendo. O sea, ¿qué te va a decir el pastor? Se está loco. No ve que yo soy el pastor, no ve que yo soy el que estoy obedeciendo mucho más, ¿no? Estos líderes religiosos también estaban en esa posición de jactancia y de orgullo de decir, yo no tengo que devolverme, ¿cierto? Ahí vemos las diferencias y qué es lo principal. Por eso lo importante diferenciar entre remordimiento o sentimiento de culpa a diferencia de un arrepentimiento, ¿sí? Por eso no a todos le podemos decir realmente estoy arrepentido, porque muchas de las cosas que a veces nosotros hacemos no siempre es arrepentimiento, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos hay personas que no pueden comer tanto dulce y se toman dulce, les empieza a doler la cabeza, empiezan a tener malestar y dicen, no voy a volver a tomar dulce, no me arrepiento de comerme ese postre, no lo vuelvo a hacer. Al rato, después del tiempo, tú lo ves y otra vez está comiendo posiblemente ese mismo postre u otro más dulce. ¿Qué pasa? ¿Hay arrepentimiento o hubo culpa? ¿Ustedes qué me pueden decir? Hubo culpa, remordimiento. Hubo culpa, sí, porque no Exactamente. hubo un arrepentimiento, porque si no, no se lo había vuelto a comer. Ajá. Exactamente. En cambio, cuando yo me arrepiento de algo y yo digo, no, si me tomo este vaso de leche, no voy a salir del baño. Si me tomo este vaso de leche, me va a doler el estómago hasta donde más, no lo voy a volver a tomar. Y ni siquiera compras la leche. Y incluso todos los de la casa tienen que someterte a que tú no compres leche. ¿Para qué? Para no tener la tentación, ¿no? Entonces, ahí que hubo un cambio. Ahí sí dijiste, yo no voy a lastimar y yo no voy a sentir ese mismo dolor y voy a dejarla. Ya no la vuelves a tomar, ¿sí? Que posiblemente la puedas tomar de vez en cuando es una cosa, pero ya no va a ser tan seguido como posiblemente antes lo hacías. Entonces, ¿qué hay? Hay un arrepentimiento, hay un cambio que está evidenciando que realmente
no quieres volver a pasar por las mismas circunstancias, ¿sí? Es lo mismo que nos enseña Dios. Por eso te dice, arrepiéntete del camino que tomaste, de esa decisión que tomaste o ese camino que te está doliendo y que te está haciendo doler todo. Y ven otra vez a mi camino que no va a ser fácil, pero en el cual yo te voy a llevar, ¿no? Y nos muestra dos caminos totalmente diferentes, ¿no? Bueno, eso para entender muy bien este punto. Por eso sigue en el verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, ellos sabían que habían hecho mal. Y dice el verso 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de ¿qué? De los extranjeros. Y acá vamos a conectar todo esto con lo que tenemos que ver con lo que pasa con Jeremías. Cuando hablamos del campo de los alfareros, este era un lugar donde era como el desecho, hagan de cuenta lo que nosotros van y botamos toda la basura, donde van y se llevan todas las basuras que nosotros sacamos, ¿no? Es como un terreno donde realmente ya no es útil, ¿sí? Para esa época no es la literal como nosotros ir a botar la basura, sino directamente se llevaban todas las vasijas rotas, dañadas, que ya no servían para nada, ¿sí? Todas esas vasijas que se echaban a perder. Esos campos, pues, ¿qué pasaba? Ya no se podía volver a sembrar porque estaban llenos de vasijas, incluso se volvían casi inertes debido a tanto que tenía de material, ¿sí? Y recordemos pues que estaban en el desierto. Esto se conecta con Jeremías 18:1, ¿sí? Del cual vamos a ir leyendo. En Jeremías 18:1 nos dice lo siguiente. Palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra del Eterno diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice el Eterno. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si vemos acá lo que Dios está diciendo en esta profecía es que yo puedo desmenuzar, así como el alfarero desmenuzó o dañó esa vasija, no dice si esa vasija ya estaba totalmente hecha, seca y todo, sí, ya había pasado todo el proceso y el alfarero dijo, no, esta está mal, prefiero perderla y hacer otra nueva, desde otro barro, ¿no? O muy posiblemente la estaba formando, ¿sí? Y no le estaba quedando tan bien y volvió a iniciar de cero, ¿sí? Esta es una profecía del cual Dios habla acerca del pueblo de Israel, de la casa del norte. Cuando habla de la casa del norte, le está diciendo, ¿será que yo no los puedo destruir, no los puedo abandonar, no los puedo dispersar? O sea, no van a saber ni quién son, pero no también yo los puedo reconstruir. Es el alfarero, bien puede hacerlo Dios, ¿no? Y esto realmente es una profecía que hasta hoy está en la mitad y de la cual falta ¿qué? Que se restaure el pueblo, ¿sí? Pedrito, ¿qué nos quieres decir? Perdón por la interrupción, Juliet. Es que Tranquilo. no alcancé a ver Jeremías de la página anterior, la presentación anterior. Jeremías 18, si no estoy mal, del verso 1.
18:1 hasta el verso 6. Gracias. Vale. Entonces, si vemos acá, ¿qué les está diciendo? Posiblemente yo pueda hacer con Israel, con la casa del norte, lo mismo que hace este alfarero con el bar. Y realmente, literalmente eso pasó. Israel fue destruida, fue abandonada. A nivel físico, el lugar fue abandonado, a nivel espiritual y personas, pues realmente fueron dispersas, como vasijas realmente inservibles, deshechas, ¿sí? Eso lo vemos con Oseas. En Oseas nos dice que a la casa de Israel le dijo, ya no serás mi pueblo, ya no serán compadecidos, ya no volveré a cuidar de ustedes, ¿sí? Incluso en Jeremías, en la profecía de Jeremías también dice que se les pasó carta de qué? De divorcio. ¿Qué pasa cuando yo me divorcio, me separo de una persona? ¿Qué pasa? A veces hasta se pierde el contacto y a veces hasta no sabemos más de la persona, ¿cierto? Eso es lo que pasa con muchos de los amigos que hemos perdido a lo largo del tiempo, incluso de los ex que hemos tenido anteriormente, ¿no? Ya ni siquiera sabemos y hasta a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Lo mismo pasó acá con Dios. ¿Qué les dijo? Ya no van a ser mi pueblo, ya no me compadeceré de ustedes, ahora ustedes serán como otro pueblo extranjero, ¿sí? Y realmente se volvieron ¿en qué? En un pueblo gentil. ¿Por qué? Porque perdieron sus raíces, porque perdieron su identidad, porque no conocían de Dios. O sea, se olvidaron radicalmente de Dios, ¿sí? Por eso vemos que acá se está cumpliendo también esta parábola que enseñó Yeshua en Mateo 13 acerca de ese tesoro escondido, ¿sí? Que dice que él va y compra el campo donde está ese tesoro. Y es curioso porque acá también compra un campo de vasijas rotas. ¿Qué dice Dios que nosotros somos? Vasijas. Sean vasijas de honra o sean vasijas de deshonra o de vergüenza, ¿no? Y es curioso porque acá este campo se compró ¿para qué? Para sepultura de extranjeros. No sé si van conectando. Sepultura de extranjeros con la sangre o con el precio de la sangre de un inocente de Yeshua, se compró el campo de sepultura de los extranjeros. Esto se conecta mucho con el capítulo de Ezequiel 37, con este valle de los huesos secos, donde ¿qué es? Un cementerio. Un cementerio del cual es comprado por Dios a través de la sangre del cordero, a través de la sangre de su hijo, y por esa sangre es que ellos vuelven a revivir. No sé si me voy a entender, ¿sí? Entonces imagínate, después de esto, después de que Jesucristo da su sangre, compra este terreno. ¿Qué pasa con todos estos que son vasijas rotas, desechas, que no son útiles? Ahora van a empezar a ser vasijas útiles. Ahora las va a reformar Dios, las va a restaurar y van a ser vasos de honra. Lo mismo que esos huesos que antes eran muertos, secos, sin vida, ahora van a ser personas de carne y hueso que van a adorar y van a servir a Dios. Si vemos esas similitudes, son grandiosas, o sea, entre más estudio todo esto, definitivamente vemos que si Jesucristo no hubiera hecho todo lo que hizo, realmente nosotros estaríamos totalmente perdidos, acabados,
no habría solución para nosotros. Esto también se liga o se conecta con Jeremías 19. Jeremías 19:1 nos dice, así dice el Eterno, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle de Ginón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Curiosamente, está hablando de una vasija de barro que se la va a llevar a donde, que es como la representación de quiénes, de los líderes de esa época, de los ancianos del pueblo o de los sacerdotes. Cuando hablamos de los ancianos del pueblo, estamos hablando de los líderes, posiblemente militares. Es como para la época de Josué, que quién eran los jueces, a los jueces se le decían los ancianos. Ve a donde el anciano y pide consejo, ¿no? Lo mismo está pasando acá. Son los líderes. Está hablando de los líderes tanto a nivel político, estructural, bueno, como ustedes lo quieran ver, igual con el religioso que era el sacerdote que Dios había puesto, ¿no? Cuando hablamos del valle de Ginón, que es donde él tenía que salir y llevar esta vasija, es un valle de juicio o de pena. Era un lugar donde constante había fuego. ¿Qué se hacía en este valle de Ginón? Era donde se llevaba toda la basura y allí se quemaba, ¿sí? Creo que antiguamente eso era lo que más se hacía con la basura, no como hoy en día que uno la saca y la botan y la llevan a otro lugar, pero no hacen nada con ella. En el Valle de Ginón es donde comienza o es donde para la época de los reyes es donde se empieza a utilizar esto del Valle de Ginón y más específicamente para la época de idolatría de Acaz y Manasés. Acaz, recordemos que fue uno de los reyes que pues fue malo, incluso Manasés, ahorita tengo más presente la historia de Manasés, fue un rey que fue totalmente en contra de Dios, ¿sí? Fue uno de los que incluso utilizó el templo de manera contraria a lo que debía hacer para Dios, ¿sí? O sea, fueron uno de los grandes reinados que hubieron mucha maldad, idolatría y todo, ¿sí? Incluso sacrificios de niños. O sea, este lugar donde es el Valle de Ginón también se convirtió en ciertas épocas como el lugar principal donde se hacían sacrificios o donde se practicaba el culto a diferentes dioses paganos como Moloch y Baal, donde realmente se hacían varios cultos, donde se hacía también sacrificios de niños, ¿sí? O sea, pues imagínate. Y pues eso pues es una burla, ¿sí? Para el sacrificio que Dios había puesto. Porque muchos toman que el sacrificio de un niño inocente era el que te ayudaba a tener cierta redención, ¿sí? O que era para tener más fertilidad, cuando pues realmente la muerte de un niño realmente te va a traer eso. No, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle, perdón, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molot. O sea, lo vemos literalmente que las escrituras nos dice que en el valle de Ginón es donde se hacía ¿qué? Sacrificios de niños inocentes. O sea, no estamos hablando de algo que no está escrituralmente
hablado. Lo vemos también en Segunda de Crónicas 28:3, que dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. O sea, sí, por eso vemos y por eso la importancia de que ustedes busquen esas referencias de por qué el Valle de Ginón, que nos habla incluso a lo largo del Nuevo Testamento, lo vemos acá, Mateo lo está haciendo referencia y mostrando que era referencia a sacrificios totalmente paganos, ¿sí? Algo que estaba totalmente en contra de Dios. Y es lo mismo que está diciendo Jeremías. No pueden hacerlo, están yendo en contra de Dios. Y lo vemos en Jeremías 7:30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Eterno. ¿Y quién lo estaba haciendo? Judá, los judíos. La casa del sur estaba cometiendo el mismo pecado que la casa del norte. Dice, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre a Masin Yándola. ¿Cuál era la casa donde se invocaba el nombre de Dios? El tabernáculo, el templo. Y sigue diciendo, y han edificado los lugares altos de Tofet que están en el valle del hijo de Ginón para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa que dice, yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Eterno, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Desde acá pues es donde realmente este Valle del Ginón pues termina siendo como una parte incluso que los judíos utilizan para decir, uy, o en vez de decir váyase a la Patagonia, váyase en vez de decir cuando nosotros decimos váyase al infierno, pues lo que quieren decir es váyase al Valle del Hijo de Ginón, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Entonces vemos que hay ciertos modismos que se utilizan que incluso están sacados de las escrituras. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este valle terminó siendo tan conceptualmente malo debido a las prácticas que hacían, debido a la connotación tan negativa debido a los muchos idolatrías, muchas adoraciones que se hacían a diferentes dioses totalmente paganos y que todo lo que hacían era contrario a lo que Dios mandaba, contrario a todo lo que Dios había estipulado. ¿Sí? Ya ustedes pueden después mirando los textos que cité en qué reinados fueron y se van a dar cuenta que es que definitivamente no fueron reinados que no conocían de las escrituras, ¿sí? Y por eso también este lugar se volvió en un lugar de impureza y maldición. Eh, por eso el Jeremías lo profetizó y dice, este ahora va a ser el Valle de la Matanza. Va a ser el lugar donde también posiblemente Dios va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué? Por la infidelidad. Por el haberse apartado de él y haber preferido hacer cosas tan abominables por seguir a sus ídolos, por seguir a sus amantes. También para la época de Jesucristo o para la época del segundo templo, este lugar del Valle del Ginón se empezó a utilizar como el basurero de Jerusalén, donde yo les decía que allí iban y llevaban toda la basura y pues ¿qué hacían? La quemaban. Pues ¿para qué? Pues para que no permaneciera eso allí y pues terminara haciendo mucho más. Recordemos que para esa época pues no había procesos como hoy en día, que hay procesos donde se puede sacar los desechos orgánicos y se pueden volver en ciertas cosas o ciertos muebles o todo eso,
pues se hacen ciertos procesos de reciclaje, ¿no? Para esa época, pues cuando tú cogías y sacabas todo lo que estaba dañado y no era de recuperación, pues ¿qué hacías? Se quemaban. Y creo que hasta un tiempo muy antiguo en nuestra sociedad también se llegaba a hacer eso. Yo me acuerdo que de chiquita uno veía que cada ratico habían fogatas. Había incluso incendios de llantas, había uno decía, uy, esta gente ya está quemando llanta, ya están quemando por allí tal cosa, y uno como que veía eso muy seguido. Sí, yo me acuerdo de niña, ahorita ya de grande ya no se ve nada de esto, incluso está en contra y más acá en la ciudad, ¿no? Entonces, si vemos, allí se quemaba que constantemente la basura. Si hoy en día, imagínate, cada 8, cada 3 días está sacando la basura, pues imagínate para esa época, ¿no? Se quemaba constante. No solo eso, sino también el cuerpo de los animales muertos también se quemaban constantemente. Un burro, un perro, bueno, los animales que tuvieran ahí cercano, también se hacía eso. ¿Por qué? Porque eso atraía moscas, atraía bichos y pues para esa época pues no había medicina como hoy en día que pudiera salvar y rescatar. Entonces ellos lo que hacían, como estaban cerca de la ciudad, pues no dejaba que el animal ahí se desintegrara porque sí, sino que realmente lo quemaban, ¿sí? Y no solo eso, sino también de los criminales, de los asesinos o aquellos que ejecutaban o eran condenados a muerte, ¿sí? Y que no necesitaban un entierro honorable, ¿sí? O sea, imagínate hasta dónde llegó a utilizarse este lugar. No era nada bueno. Entonces, siempre este lugar permanecía con ¿qué? Fuego perpetuo. Siempre estaba prendido, debido que había la muerte de un criminal o la muerte de un animal o había basura que quemar. Entonces, siempre había algo que estaba prendido. Porque si se dejaba el animal, pues imagínate el olor, imagínate todo esto, ¿no? No es como lo mismo dejarlo morir en el campo, que coge y se abre el hueco y se entierra, porque si no el olor va a ser nefasto. Pues imagínate uno enterrar muerto en el desierto. No es lo mismo, ¿no? Es mucho más difícil. Por eso hay que tener en cuenta también el lugar, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, pues fácil, coja, abra el hueco y entiérrelo, ¿no? Deja de estar quemando cosas. Para nosotros es fácil entenderlo, pero recordemos que en ese lugar casi la mayoría del lugar es desierto. Y si no, roca. ¿Cómo vas a acabar en una roca y hacer esto, no? Lo hacían más con personas que con animales y desechos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de entender también el contexto. Entonces, imagínate esta imagen de este verde vertedero donde el fuego era incesante y donde permanecía también con ¿qué? Con gusanos, debido a todo el proceso de muerte que había ahí. Carne que quedaba, carne que producía gusanitos. No sé si ustedes han visto, incluso hay huevos, no sé si ustedes han visto, yo por eso le cogí tanto asco a los gusanos, yo trabajé en una empresa de huevos y cada vez que un huevo se apicha, salen poconón de gusanos blanquitos y chiquitos. Yo desde ahí le cogí, cojo, veo un gusano y pego el brinco y salgo, incluso boto todo volando. Eh, no sé si ustedes se han visto, pero de un huevo, imagínate cuántos gusanos nos salen. Imagínate de la carne, ¿no? Uno piensa que no, pero de allí se producen gusanos y se producen todo esto. Entonces, por eso Jesucristo decía y hacía como una metáfora de decir, esta es la purificación que va a tener los malvados, o el fin, o el castigo, ¿sí? Que era algo muy vívido, pues veían a los malos, aquellos que eran condenados por X o que Y cosa que hayan cometido,
que eran condenados a morir allí quemados y que incluso muchos de los cadáveres, incluso les podría haber salido gusanos, ¿no? Entonces tenían mucho esa concepción de saber y qué era lo que se estaba refiriendo Jesucristo cuando hablaba de un castigo o de una consecuencia, ¿no? Entonces, esto era el lugar, por eso este era el Valle del Ginón, o lo que conocemos en griego como el Jena, ¿sí? ¿Qué era este mismo lugar? ¿Sí? Que en el Nuevo Testamento se le llama el Jena, ¿sí? En hebreo se le llama Jejinón, lo que cual translitera como Jena, ¿no? Y acá pues muy posiblemente lo habla Jesucristo no diciendo que así mismo, o sea, que en ese mismo lugar va a haber la sentencia, va a ser el juicio, no, sino que es una metáfora al castigo que Dios va a hacer ya en la segunda resurrección, ¿sí? Que es un castigo que se ha tomado a nivel, ¿qué? Escatológico, ¿no? Que muchos lo toman como el infierno, un infierno literal. La verdad no sabemos, ¿sí? Nosotros no sabemos en el pensamiento de Dios porque si vemos acá lo está tomando una referencia de un lugar que realmente existió y lo está tomando a algo que va a pasar mucho más adelante. Y es curioso porque si ustedes leen los dos últimos capítulos de Apocalipsis, dice que aquellos que van a ir a la gran ciudad, van a ir a Jerusalén a celebrar alguna de las festividades, dice que pueden ver a aquellos que son castigados y que están en medio de llamas, ¿no? Es curiosa esta parte, o sea, a mí me aterra porque se ve la conexión de lo que estamos estudiando, ¿sí? Que es como un castigo escatológico que está acá, pero que muy posiblemente también va a ser y que lo vamos a poder ver. Déjenme mirar si lo puedo encontrar de rapidez para que ustedes puedan tener la referencia. Déjenme mirar si lo puedo encontrar. No me acuerdo si fue ahí o fue antes. Bueno, se los quedo debiendo. No me acuerdo si son en estos dos últimos capítulos. Se los quedé viendo y después se los paso, porque creo que no lo tengo acá, ¿no? Entonces Jesucristo también enseña esta misma imagen de lo que estaba pasando allí en este lugar donde se quemaban las cosas, donde era casi un basurero para la época de Jesucristo, y él toma esa imagen, ¿sí? Con elementos realmente verdaderos, donde hay fuego y donde hay gusanos, para describirle el juicio que va a haber al final de los tiempos. Recordemos que Dios siempre va a hablar con cosas que nosotros conocemos. Él no te va a hablar de algo que tú desconoces, algo que no se conocía, porque pues, imagina cuando Él te vaya a decir, mira, te llevo al infierno, pero no te especifique qué es, ¿no? Es lo mismo cuando nosotros llevamos al niño de 2 años y le decimos, te voy a llevar al odontólogo, ¿no? El niño va feliz, gozoso, la primera vez. ¿Por qué? Porque no sabe a qué va. Cuando ya lo vivió, cuando ve que le ponen la fresa, cuando ve que le ponen ciertas cosas allá en la boca y como que sintió dolor y ya no le gusta, ¿qué pasa la segunda vez que lo llevas al odontólogo? Y le dice, nos vamos para el odontólogo.
Empieza a chillar, empieza a pataletar, empieza a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya conoce el lugar, ya sabe a qué le está hablando. Por eso Dios nos muestra a través de símbolos, de metáforas acerca de algo que va a pasar más adelante o que vamos a vivir, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo podamos entender y podamos tener un concepto mucho más aterrizado de algo que no entendemos o que no vamos a entender, ¿sí? Y es algo muy importante. Por eso dice en Marcos 9:43, si tu mano te fue ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en en la vida manco, que teniendo dos manos se irá al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Una referencia, ellos ya conocían este lugar y dice el único lugar que el fuego no es apagado es donde aquellos donde se dan el castigo a los criminales. Por eso Jesucristo les dice que córtese la mano. No lo está diciendo literal. Le está diciendo es mejor que quiten todo aquello que te hace pecar, que te hace ir y empieces a limpiar tu vida para que no llegues a ese destino. Porque esa era la sentencia máxima de ese lugar, del pecado, el castigo para esa época era como la sentencia más máxima, ¿no? Entonces, pues imagínate, eso es lo que Jesucristo les está diciendo a nivel de metáfora. Es lo mismo de nosotros como padres cuando le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Mire, no se meta con ese muchacho porque se va a estrellar, va a caer bien bajos, le va a doler, sí, y casi siempre no le decimos va a llegar a la cárcel. O va a cometer X o Y error, ¿no? Casi siempre le decimos, mire, eso que está haciendo está malo, se va a estrellar, va a cometer un error, no haga eso. O casi siempre le decimos, ay, es porque su amigo le dice, tírese del quinto piso, usted se tira, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos metáforas para decirle, no todo lo que tu amigo te está diciendo es lo correcto. Y no todo lo que hace lo debes de seguir. Ten cuidado con lo que está siguiendo de él, ¿no? Incluso hasta llegamos a prohibirles porque sabemos el camino a dónde van, así ellos no lo entiendan. Lo mismo hace Dios con nosotros. Muchas cosas no entendemos el por qué nos dice no lo hagas y a pesar de eso, allá estamos como niños chiquitos que no saben qué es y allá vamos y nos estrellamos, ¿no? Sigue diciendo ahí en Marcos 9:44 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está haciendo referencia que a este lugar del Valle de Ginón. Y dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínate un gusano que nunca muere por el fuego. O sea, ellos diciendo, pero si acá en este lugar el gusano se quema, que será un lugar donde el gusano nunca muera. Y ellos lo veían, trataban, vivían en ese entorno, ¿sí? Y sigue diciendo, verso 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Curioso porque lo ratifica tres veces. Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Tres veces lo ratifica. Y recordamos que en las escrituras cuando se repite varias veces algo o hace énfasis en algo es porque está dando un mensaje de alerta.
o está dando un mensaje que necesitas recordar constantemente. Lo mismo que la mamá cuando te va a mandar a hacer un mandado o te manda a hacer algo, ¿no? Mijito, haz tal cosa. Mijito, haz tal cosa. Mijito, haz tal cosa, ¿cierto? Y repite. ¿Por qué? Porque es de hacerlo de inmediato. Y a veces somos sordos y no lo hacemos, imagínate, ¿no? Entonces, por eso es una referencia a esto. Esta referencia también la tenemos en Isaías 66, donde nos habla también acerca de los últimos tiempos. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Creo que ese es el texto que tenía ahorita presente, no en Apocalipsis, sino en Isaías. Vamos a leerlo con textos antes para que ustedes puedan entender el contexto de lo que ahí dice las escrituras. Déjenme un momento que no encuentro Isaías, se me perdió. Creo que en mi Biblia no está. Isaías. Igual si lo tienen antes, por favor que lo lean. Ya llegué. Isaías 63 y vamos a leer desde el verso 22. Dice. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Está hablando en el contexto de qué? De la vida eterna. O sí, de la vida eterna, porque en la vida eterna ya es cuando se hace el cambio de los cielos y sí, donde hay cielos nuevos y tierra nueva, no en el milenio, ya es directamente en la vida eterna. Después del milenio es que se hace la restauración del cielo y de la tierra. ¿Listo? Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis. Entonces, si vemos, dice que saldremos, posiblemente podremos estar en la ciudad y si salimos a algún lado, vamos a ver esto. No les puedo decir literalmente va a ser así. ¿Cómo va a ser esto? Eso es algo que no lo distinguimos y no lo conocemos. ¿Por qué? Porque es algo que se nos sale de nuestro entendimiento. Ustedes nunca han visto un gusano que sea permanente y que siga viviendo. Yo creo que me volvería loca si todavía los gusanos seguirían ahí. Pues yo le tengo fobia a esos gusanos. Sí, no les digo, pego el brinco. Un día estaba pelando una papa y de ver el gusano ahí que se me pareció, pegué el grito. Hasta mis perritas se asustaron y se pudieron a pelear. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, si así nomás uno al ver un gusano, dos gusanos, uno se asusta. O sea, ¿qué será ver un lugar así lleno de gusanos, ¿no? Y ahí también en Isaías dice que incluso eh, los cadáveres tendrán y que su gusano saldrá y se meterá. O sea, la escritura es muy específica en eso, que no va a ser nada agradable, no va a ser nada bueno. Por eso que nos dice, córtate, quítate todo aquello que te está dejando y te está haciendo caer para que cuando llegue tu momento no tenga y que tu fin no sea ese lugar. Sí, es más a lo que Dios está hablando. No les puedo decir si ese lugar realmente vaya a existir o no vaya a existir, no lo sabemos, pero es un castigo que Dios va a hacer. Y si Dios lo dice, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Por eso en Mateo 5:22 que nos dice, y esto lo dice Jesucristo, ¿sí? En el Sermón del Monte, quedará expuesto al infierno del fuego, del Jena.
A este lugar donde el gusano ni el fuego se apagará es donde mismo Jesucristo otra vez se está refiriendo a eso y empezando su ministerio. En el sermón más grande colocó esto. Sí, en Mateo 10:28 también nos habla acerca del infierno del Jena y refiriéndose también a eso. Si lo buscamos, que acá creo que no tengo el verso completo, no sé, uno de ustedes que tenga la Biblia más rápida del mundo, lo puede encontrar y lo lea, porfa. Mateo 10. 10:28, Mateo 10:28. Aquí lo tengo. Dale, Aurorita. Y Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ujú. Entonces, si lo vemos, está hablando de algo mucho más a lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces, por eso él nos habla de algo que conocemos, que podemos distinguir para entender aquello que no entendemos en este momento, ¿sí? Lo mismo que estaba pasando por lo menos con todas estas profecías acerca de que el Mesías tenía que morir. Muchos incluso hasta hoy no lo entienden. Muchos ligan Isaías 53 con el pueblo de Israel, cuando realmente Israel no es tan santo, ¿no? Igual eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, por eso la importancia de entender los términos y tener una comprensión, porque eso nos ayuda a entender mucho mejor qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero no quiere decir que sea tal cual como yo estoy pensando o como el simbolismo que está pasando. Por lo menos, todo el evento de Isaías, de Isaac con Abraham, sí, su sacrificio, vemos que no fue tan tortuoso, vemos que fue un camino donde su padre estuvo con su hijo subiendo a la montaña y ya cuando llegaron allá, posiblemente Abraham le dijo o le dijo en el camino, no sabemos, ¿sí? Pero digamos que no fue lo mismo a lo que pasó Jesucristo. O sea, hay un 100% de radical, porque a Isaac no lo acribillaron, a Isaac no lo torturaron, a Isaac no le pusieron la corona de espinas, no le hicieron todo lo que vivió Jesucristo. Si vemos, es un 100% de cambio. Entonces, por eso la importancia de que a veces hay simbolismos que nos muestran solo la punta del iceberg, por así decirlo, y el resto es mucho más profundo que de pronto Dios no nos los muestra a totalidad. ¿Por qué? Porque sabe que no lo vamos a poder entender, ¿sí? Entonces, por eso la importancia. No quiere decir que este lugar no exista, va a existir, por lo menos existe, no sabemos si literalmente ya existe o es el castigo que Dios va a poner después en la vida eterna, ¿no? No lo sabemos porque esto está hablando ya del juicio. Esto que hablamos del fuego y de los gusanos está hablando ya literalmente del juicio y el juicio verdadero delante del trono blanco viene después del milenio. ¿Sí? Entonces imagínate, ¿vale? Entonces, no sé si hasta acá vamos claros o los dejé más enredados de todo. Vamos bien. Para Bien, mí, Vamos bien. Listo, vale. Entonces vamos a ir al verso 8 de Mateo 27. ¿Qué nos dice? Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O sea, ese campo que se compró con la sangre del Mesías, ¿sí? Con las monedas que son precio de sangre, pues se le dice a este campo, ese campo del alfarero que se compró, pues se le dice campo de sangre. ¿Por qué? Porque fue por medio de sangre. Sigue diciendo verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto
por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Esto se cumplió y lo vimos pues en Jeremías, ¿no? Cuando se compró este campo y pues ahí ustedes ya pueden leer mucho mejor esos dos capítulos para entender mucho mejor el cómo se cumplió todo esto acá, ¿no? En el verso 11 nos sigue diciendo, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, acá volvemos otra vez ante Jesucristo. Eh, Algo que vamos a estudiar después más adelante, de pronto con Marcos, no sé si con Marcos o en otros textos, vamos a ver la muerte de Judas. Porque acá dice que Judas murió ahorcado y en otro evangelio dice que Judas se le abrió bueno, que mejor dicho, se le salió todo el intestino. No sabemos ni cómo fue, que incluso se cayó. A ciencia cierta no se sabe y hay muchos que dicen que es una discrepancia, pero muy posiblemente Judas se cayó y quedó colgado de una rama y por eso se le cayó todo. No, no sabemos, ¿sí? Algo que debemos de entender y es que hay muchas de las cosas que las escrituras no muestra totalmente, ¿sí? O sea, no muestra a detalle y mucho más con la muerte de Judas. Hay muchas más dudas en cuanto a eso porque un evangelio dice que se ahorcó y el otro evangelio dice otra cosa, ¿no? Si algo eso lo podemos tocar más adelante, no me acuerdo. No sé por qué no lo coloqué acá, pero pues bueno, es algo para que tengan ahí pendiente, ¿no? Igual después, si quieren, lo podemos retomar, ¿listo? En el verso 11 nos dice, acá ya volvemos a Jesús y dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Es curioso porque acá el que le pregunta esto es el gobernador, muy posiblemente Poncio Pilatos, porque pues lo llevaron ante Poncio, y pues él dice algo acerca de esto, ¿no? Y acá hay una conversación mucho más amplia de la cual nos relata el libro de Juan. Y esta la vamos a ver ya cuando estemos en las letras rojas de Juan. Entraremos a detalle a esto. Vamos a ver que muchos de los detalles que no se habla acá los vamos a encontrar en otros evangelios, como lo de la muerte de Judas, si no estoy mal, creo que también está en el libro de Juan. Déjenme les verifico. Y que muy posiblemente lo retomaremos allí. Ah, no, acá no muestran lo de la muerte de Judas. Entonces, muy posiblemente lo vamos a ver en otro. Igual voy a tratar de que si no lo encontramos acá, saco otra sección para explicar lo de Judas, ¿listo? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Acá le dice, tú lo dices. O sea, tú dices que realmente esto sucedió y esto lo vamos a ver más cuando entremos en las letras rojas de Juan. Sigue en el verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice? Nada respondió. Se quedó calladito. Siendo acusado, siendo vituperado, siendo levantado falsos, él no dijo nada. No peleó. Imagínense ustedes en ese momento. O pónganse ustedes a pensar en un momento donde vengan eh, gente del gobierno o gente que sea por lo menos jueces o todos estos que te estén levantando falso testimonio, tú vas a querer defenderte. Vas a querer alegar, vas a querer decir eso no fue así, yo no hice eso y vas a querer con todas tus fuerzas defender y mostrar tu inocencia, ¿cierto? Humanamente estaríamos haciendo eso. Pero Jesucristo, a diferencia que hizo, no respondió nada, se quedó callado.
Y eso es para que se cumpliera lo que dice Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado. ¿Por qué él prefirió callar? Porque él estaba tomando el lugar para poder llevar el pecado de nosotros. Y esto es como crucial para nosotros porque nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a cargar con la culpa de este, yo me voy a defender. ¿Cómo así que me están cargando esto que yo no hice? Y Jesucristo se quedó callado para cargar todo nuestro pecado, toda la maldad que nosotros hemos hecho. Imagínate, ¿no? Jesucristo presenció el pecado, Jesucristo vio nuestra maldad, Él ha existido desde el principio, desde la fundación del mundo. Él vio todo lo que estábamos haciendo y Él por eso prefirió guardar silencio. Y cuando tú guardas silencio, estás obstaculizando, estás siendo cómplice de aquello que está pasando. Lo mismo que cuando tú por lo menos estás pasando y ves que están haciendo un robo y tú no haces nada, ¿qué pasa? Te estás volviendo cómplice de aquel ladrón. Eso lo dice la ley. O sea, si tú no vas y demandas y dices algo y yo vi, presencié esto, te estás volviendo cómplice, ¿no? Lastimosamente es así, que hoy en día que nosotros podamos hacer algo en referente a eso es difícil. Por eso uno que hace llama a la policía y si no llegan a tiempo, pues ya no es culpa de nosotros. Nosotros tratamos de hacer algo, ¿no? De no callarnos, de no quedar con esa situación, porque si no seríamos cómplices. Por eso se también dice en Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás, hablarás con tu prójimo para que no participes de qué? De su pecado. O sea, tienes que irlo a confrontar. Si tú ves que el hermanito, o que por lo menos, si tú me ves a mí que voy y entro a una cantina y me pongo a ver con ellos y si empiezo a cantar con ellos, pues ¿qué tienen que hacer ustedes? Ir y llamarme la atención y decir, eso no está bien, estás pecando, ¿qué estás haciendo? Eres líder, ¿qué haces ahí metida, no? Lo mismo pasa acá con Jesucristo. Si él no denuncia, pues está siendo partícipe ¿de qué? Del pecado. ¿Para qué? Para poder llevar el pecado en nosotros. No es que él cometa pecado, él lo hizo de adrede para cargar el pecado en nosotros. De lo contrario, ¿cómo iba a cargar el pecado en nosotros? Si se hubiera defendido, si usted si hubiera mostrado su inocencia, si hubiera ejercido su poder de palabra, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido muerto? No, y no seríamos libres. Por eso él lo hizo de adrede, ¿sí? El silencio puede implicar que complicidad. Y sigue en el verso 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, porque muy posiblemente había llegado a oídos de él, y vamos a ver más adelante el por qué pasa esto, y es que ya se conocía mucho de Jesucristo y sabían que no había cometido incluso la gente romana y gente de alto cargo, incluso la mujer de Poncio Pilato, reconocía que él no había tenido pecado, que él no había hecho ningún error.
Y aún así Jesucristo se callaba. Por eso es que es esa maravilla, por eso es que él se asombra a decir este hombre cómo, siendo tan inocente, ¿por qué no se defiende? Creo que para nosotros sería difícil el callarnos en un momento así. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el colegio o en algún momento de sus vidas, sea en el trabajo, sea en X lugar, le han levantado falsos, lo han acusado de algo y ustedes cogen y utilizan los miles de cosas o procesos que haya para defenderse, ¿cierto? Si es en el colegio, vamos ante el profesor, vamos ante la rectora, vamos, que miren cámaras, que hagan, bueno, por todo lado, con tal de probar nuestra inocencia, ¿no? Jesucristo tenía todas las de ganar, pero ¿qué prefirió? Callar. Por algo en una de las profecías dice, callará de amor. Cayó por amor a nosotros porque él sabía que era la única manera de poder restaurar nuestras vidas. De lo contrario, no había redención. No podríamos entrar en pacto si Él no hubiera sometido, dado y de adrede haberse hecho culpable. Y esto está cumpliendo también lo que dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No dijo nada. Si hemos está cumpliendo tan literal las escrituras y las profecías, que incluso desde Levítico cumplió varias reglas de Levítico, lo vimos ahorita. Para poder ser cómplice y ser ejecutado, como pecador tenía que, ¿qué? Que callar, aceptar la culpa sin ser de él. Y algo que hemos de entender es que su silencio no fue por debilidad, por miedo, por temor o por algo que le fuera a pasar, sino más bien ¿por qué? Por sumisión. Sumisión, por eso les digo, él se cayó de adrede, él lo hizo con intención, porque sabía que si hablaba no nos podría salvar. Su intención era salvarnos. Igual que un padre que ve que comete su hijo un error y va y toma el lugar de su hijo. No sé si ustedes cuántos han conocido historias de padres que prefieren ir a la cárcel con tal de que su hijo no pise una cárcel. Muchas historias en nuestra vida real que han sucedido, que han pasado. Gente, hermanos, que toma el lugar de otra persona, ¿para qué? Para que aquella persona que tanto aman no pase por ese tránsito, por ese lugar. Si a nivel humano podemos llegar a tener esa pizca de decir yo tomo tu lugar, imagínate a Jesucristo, tomando el lugar no solo de la persona que ama, y que lo aman, sino de todos aquellos que incluso lo aborrecen, lo detestan. A mí me vuela la cabeza eso, o sea, es algo que, o sea, yo digo, bueno, por los que amas es fácil, pero por aquellos que te aborrecen, que te tratan mal, que te hacen daño, ¿serías capaz de tomar su lugar? Y creo que ahí es donde vemos la gran diferencia entre nosotros y Jesucristo, ¿no? Totalmente diferente. Verso 15. Con este verso nos quedamos hasta el día de hoy. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador
en la fiesta acostumbrada el gobernador al pueblo un preso. Bueno, en esta fiesta de la acostumbrada de Poncio Pilato, acostumbraba que a soltar un preso que el pueblo quisiese. Y es curioso porque esta fiesta acostumbrada es que Pesach. Es una fiesta de libertad, ¿sí? De liberar, porque ¿qué simbolizaba la fiesta de Pesach? La libertad, el día de la independencia de Israel, ¿sí? Lo que nosotros celebramos en cada uno de nuestros países por independizarnos de X pueblo, ¿no? Lo mismo pasa acá. Israel estaba celebrando la independencia de haberse librado de la esclavitud de Egipto. Y acá Poncio estaba recordando eso y dice, por eso en este día les dejo a alguien en libertad. Y acá el pueblo tenía dos opciones a quien escoger, ¿sí? Tenía dos opciones. Escoger o a Barrabás o a Jesucristo, ¿sí? De lo cual, pues, este gobernador tenía que saberlo, ¿sí? Imagínate esa tensión que había acá en un ambiente donde los líderes religiosos querían acabar con Jesucristo. Poncio Pilato estaba como tratando de utilizar esto que él hacía cada año para libertarlo, ¿sí? Y imagínate, ¿no? Esto que habla acá de esa costumbre, no hay textos y no hay fuentes históricas externas que confirmen esta costumbre. Sí, es algo que no se ha podido verificar, digamos, a nivel histórico. Posiblemente sucedió o fue una concepción muy posiblemente pragmática que los romanos hacían para calmar al pueblo, para que no se arrebataran, para que dijeran, ah, estos buenos son buenos líderes, ¿no? Dejan salir a alguien en medio de una festividad tan grande, ¿no? Y por eso, pues acá habla acerca de esto. Y lo próximo que vamos a ver es ver cómo un famoso como Barrabás y un famoso como Jesucristo, famosos de diferentes maneras. A Barrabás se le conocía ¿por qué? Por ser ladrón, por ser asesino, bueno, por cosas totalmente negativas. Jesucristo era famoso por sanar, por libertar, por hacer cosas buenas. Y el pueblo tiene que escoger entre estos dos famosos. Y eso pues ya lo vamos a ver la clase entrante. Vamos a ver que realmente incluso en esto hay un cumplimiento tan bonito que lo vamos a estudiar en la próxima clase. Los dejo con la curiosidad. Entonces, no sé si hasta caiga dudas, preguntas, comentarios acerca de lo que ya hemos visto. Si voy muy rápido o hay cosas que no han entendido, para que porfa me vayan diciendo. Todo bien, Juliet. Gracias. Vale, Sí, Juliet, todo bien. Muy bien explicado, Lulia. Gracias. Sí, muy clarito y muy entendido Sí. y muy importante e interesante. Muchas gracias, Juliet. vale. Bueno, entonces, como estamos teniendo todo claro, entonces vamos a orar y finalizar con la clase. Pues creo que hoy es como para analizar, para revisar realmente todo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Como les dije hasta ahora es como una antesala, no hemos visto nada raro en un juicio. Lo único así como fuerte fue lo que pasó en Caifás, como lo abofetearon, sí, y le vendaron los ojos y diciendo, venga, dinos quién fue, ¿no? Fue como lo más que he visto más feo, el resto es como un juicio normal hasta el momento, ¿cierto? Y más adelante vamos a ir viendo cómo esto sube y va subiendo de
nivel, ¿no? A nivel de agresividad, a nivel de rechazo, a nivel de todo, ¿sí? Listo, entonces pues vamos a orar y vamos a finalizar con la sección de hoy. Y si Dios lo permite, pues ya nos vemos mañana. Mañana recordamos que seguimos con el estudio de Génesis 19, un estudio también muy bonito que nos lleva también a recapacitar y pensar mucho. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, gracias Señor por esta enseñanza, por mostrarnos todo lo que tenías que cumplir para libertarnos, para salvarnos, para rescatarnos, el cumplir tantas cosas, el llevarnos realmente a entender todo este proceso de juicio, todo este proceso por el cual tú tenías que pasar para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, para que realmente fuéramos sanados, fuéramos libertados a través de tu sangre, Padre. Te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque fue un sacrificio muy alto que ninguno de nosotros como seres humanos podríamos hacer y que gracias a ti, gracias a esa amor tan grande que nos tienes, a esa soberanía que tú quisiste hacer, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias porque nos libraste, porque nos rescataste, porque nos has amado y porque nos sigues amando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que a veces queremos ir en contra tuyo, Padre. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a tener realmente esos frutos dignos de arrepentimiento, esas evidencias que muestren que realmente queremos estar contigo y no queremos hacer algo en contra de tu voluntad, Padre. Ayúdanos a caminar y llévanos tú de la mano, sé tú el que nos guíe, sé tú el que nos lleves de más a más, pero a crecer para ti, a crecer en esa perfección que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por los que estuvieron acá, por los que vayan a ver el video, que seas tú hablándoles, que seas tú dándoles el entendimiento acerca de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.